Bienvenidos a la Biblioteca Nacional en esta primera actividad pública del año 2024. Es un gusto para nosotros recibirlos, a ustedes hoy aquí, integrar esta mesa de lujo junto a el politólogo Adolfo Garcet y el maestro Juan Pedro Mir, para la presentación de este libro en torno a Carlos Vaz Ferreira, Conversaciones 150 años después. Como toda presentación de un libro es una ocasión de felicidad. Este es un libro que al mismo tiempo es una antología y es un conjunto de conferencias. La cifra 150 obviamente no es casual. En estos años nos ha tocado recordar a algunos intelectuales uruguayos muy importantes que estarían cumpliendo sus 150 años. Simplemente para recordar, en el año 2021 se cumplieron un siglo y medio de José Enrique Rodó. En el año 2022, 150 años de Carlos Vaz Ferreira, y en 2023, 150 años de Luis Alberto de Herrera. Nombro estos tres, podría haber otros, pero porque integran un particular collar de esa generación dorada que nació en torno al último tercio del siglo XIX y que todavía hasta hoy su vida y su obra siguen teniendo una relevancia digna de ser comentada. Hay mucho para agradecer, como en toda presentación de un libro, porque este libro se hizo gracias al esfuerzo de un montón de gente. Hay que agradecer, sin dudas, a los conferencistas, porque este libro surge de una conferencia o una serie de conferencias que se dieron en esta misma sala, en la Sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional, el 16 de noviembre de 2022. Y ese día, Fito Garcet, cuando terminé la actividad, se me acercó y dijo: esto tiene que quedar en un libro, no puede quedar solamente en ese día y en la grabación que registró el equipo de comunicación de la biblioteca de ese día, y que si ustedes están interesados pueden acceder a través de la página de YouTube. Hay que agradecer a Fito en su momento porque fue el factor inicial, el primer fuego de esta idea del homenaje a Carlos Vaz Ferreira. También a Wilfredo Penco, que está aquí presente y que mucho agradecemos su presencia, en ese momento presidente de la Academia Nacional de Letras, que también colaboró en la grilla de esa actividad. Yo voy a leer el índice porque en este caso la lectura del índice da una buena muestra de la heterogeneidad, de la versatilidad y al mismo tiempo de los enclaves de los temas referidos a vida y obra de Vaz Ferreira que contiene este volumen. La primera conferencia fue de Yamandú Acosta, Carlos Vaz Ferreira, los problemas sociales desde una filosofía de la experiencia. La segunda conferencia le correspondió a Horacio Bernardo, que excusa no poder estar hoy aquí, la filosofía de Carlos Vaz Ferreira. Luego Aníbal Corti encaró una lectura entre líneas del Fermentario siguiendo indicaciones de Carlos Real de Azúa. Agustín Courtoisí tituló su conferencia Democracia y partidos en Vaz Ferreira. Ana Facioli encaró el tema feminismos en la reflexión ensayística de Vaz Ferreira. El doctor Leonardo Guzmán, que acaba de llegar y que le agradecemos especialmente que también nos acompañe, realizó una conferencia brillante, un diálogo entre Vaz Ferreira y Antonio Grompone, nada más y nada menos. Y además me gustaría subrayar que el doctor Guzmán, y ustedes lo van a leer en el libro, es probablemente el único, no sé si animarme a esa aseveración, pero probablemente de los pocos que hoy está aquí y que escuchó las conferencias de Vaz Ferreira en el Paraninfo de la Universidad a principios de la década del 50. Jorge Liberati se refirió a Vaz Ferreira y a Dao, el cambio y su explicación. Y mi gran amigo Diego Moraes, autor de un libro maravilloso, se refirió a el encuentro a muy pocas cuadras de aquí, en la entonces llamada Plaza Artola, de Vaz Ferreira nada más y nada menos que con Albert Einstein, un diálogo a la velocidad de la luz.
El último artículo, y con quien en breve voy a hacer la conexión y ceder la palabra, es de Adolfo Garcés, se llama Paz Ferreira Reloaded, con pleno vocabulario del siglo XXI, épico. A mí me gustaría hacer me gustaría, por supuesto, agradecer también a Juan Pedro Mir, que nos acompaña aquí en la mesa del maestro. Juan Pedro Mir, pedagogo, teórico, académico y además gestor cultural en varias instituciones, que va a ser una referencia luego más pormenorizada a cada uno de estos capítulos. Me gustaría agradecer especialmente la presencia de Cristina Echevarría Paz Ferreira, nieta de Carlos Paz Ferreira y integrante de la comisión directiva de la Fundación Paz Ferreira, que mucho agradecemos. Me gustaría agradecer especialmente la presencia del director del Archivo General de la Nación, Alberto Pierres. Me gustaría agradecer, por supuesto, la presencia de todos los conferencistas que están aquí presentes y de ustedes hoy. Para cerrar, me gustaría hacer referencia a una fotografía que está datada en 1871, o sea que es muy pocos años luego del surgimiento de la fotografía aquí en el Uruguay. Cuando se cumplían 150 años del aniversario de José Enrique Rodó, allá por julio de 1871, intentemos hacer el ejercicio mental de viajar hasta ese momento. Julio de 1871 en el Uruguay había una guerra civil, se le llamó la Revolución de las Lanzas. Los ejércitos blancos acaudillados por Timoteo Aparicio luchaban contra el gobierno colorado del general Lorenzo Latorre. Pero en la mitad de todo ese proceso político y militar también sucedían otras cuestiones referidas a la vida común, a la vida comercial, económica, empresarial del Uruguay. Por ejemplo, se estaba trazando la primera cañería entre Aguas Corrientes y la Plaza Constitución, la Plaza Matriz. Y de hecho, pocos días antes, o pocos días después, mejor dicho, del nacimiento de Rodó, el presidente, en medio de la guerra civil, abría una canilla en la mitad de la plaza y salía agua que venía desde el río Santa Lucía. Eso era una empresa inglesa, ¿sí? Era Montevideo Waterworks, que tenía su planta en Aguas Corrientes y que había hecho toda la conexión. Esto lo tengo no porque sea un obsesivo de la historia del agua en el web, sino porque colaboramos con la OCE. En el 2021 la OCE también cumplía de alguna manera 150 años por ese origen. La foto a la que me quiero referir, y que es del año en que nació Rodó y de un año antes a que naciera Paz Ferreira, es la foto de un soldado que está parado arriba de un buey. Y debajo del buey hay una especie de canaleta, una cuneta donde va la cañería de la Montevideo Waterworks. ¿Por qué? Porque las tropas de Timoteo Aparicio podían sabotear esa conexión. Las tropas de Timoteo Aparicio, que además era una revolución que peleaba por la representación de las minorías, por la autonomía municipal, por el voto secreto. Esa foto creo que resume muy bien el momento en el que surge esta generación, porque vaya si en esa foto hay civilización y barbarie. Creo que a primera vista podría estar en la civilización y la barbarie fácilmente adosada a cada uno de los dos bandos, pero creo que con un poquito de análisis más profundo también nos damos cuenta que la civilización y la barbarie estaban de ambos lados. Ese soldado parado como un vigía encima de un buey, vigilando que la cañería de agua corriente funcionara, es parte de la esencia de ese Uruguay tan atractivo y tan poco afecto a las caricaturizaciones si lo analizamos de una manera realmente objetiva. Hago esta referencia porque poco tiempo después nace Paz Ferreira y esa misma generación es la que luego va a producir algunas de las maravillas de la creación de los vecindatos. Luego el desarrollo en las décadas del 10, 20 y 30 de buena parte de la intelectualidad en el Uruguay. Y creo que este libro, versátil, ágil, heterogéneo, intenta reflejar por lo menos un pequeño fragmento de lo que pasaba en esas épocas. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Valentín. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. Sí, allá, no sé, en algún momento del 2022, por esas cosas lindas que tiene mi profesión, que puedo conocer a todo el mundo, conocer a gente de todos los partidos, trato de tener buen vínculo con todos. Le escribo a Pablo da Silveira. Le digo, Pablo, ¿piensan hacer algo? ¿El ministerio tiene algo pensado? Porque se vienen los 150 años del nacimiento de Bafo Herrera y hay una movida grande por todos lados. Me dice, bueno, en realidad todavía no hemos tenido tiempo de pensarlo, pero puede ser. Y digo, bueno, ¿qué se me ocurre? Y empezamos a pensar en voz alta y de inmediato aparecieron dos nombres, el de Valentín, el de Wilfredo Penco. Hablé con Valentín, y bueno, recurrí a la enorme categoría intelectual, enorme conocimiento del medio intelectual de Wilfredo, y armen alguna conferencia, y creo recordar que fue el propio Wilfredo el que dijo, cuando empezamos a barajar nombres, el que dijo, bueno, podrían haber diálogos sobre Bafo Herrera y otros Bafo Herrera en diálogo. Y si ustedes miran después el índice, van a ver que hay, bueno, está el diálogo de Bafo Herrera con Einstein, de Bafo Herrera con Ardao, de Bafo Herrera como lo pone, por ejemplo, y después hay diálogos sobre Bafo Herrera, como lo que hace mi querido profe del Liceo Francés, Yamandú Acosta, ¿no? Con algunos temas, o lo que hace Justo Así con otros, o lo que hace Ana Facioli, que todavía no pudo llegar, creo, sobre el tema del feminismo. Por poner unos ejemplos. Así organizamos las mesas redondas, y en aquel momento yo no correspondía que yo dijera nada, pero sí quería dejar mi propio testimonio en este libro de por qué mi propio interés en Bafo Herrera. Y se los cuento en 5 minutos. Mi interés sobre Bafo Herrera, o en Bafo Herrera, se remonta a 1990, 1991, primeros años de la licenciatura en Ciencia Política, porque tuve el privilegio de tener tremendos profesores que pienso en Romeo Pérez, en Carlos Pareja, en Gerardo Caetano, en José Pedro Rila, que nos hacían ir para atrás, que nos hacían ni siquiera, no solo remontarnos al principio del siglo XX, ir hacia el siglo XIX. Y entonces, bueno, sobre todo leyendo a Real de Azúa, nació el interés por la generación del 45, y es imposible, obviamente, pensar en la generación del 45 sin preguntarse de dónde salieron estas personas extraordinarias, este nivel cultural asombroso que tenía la generación del 45 y los problemas que se plantearon. Es imposible para pensar en ellos si era el 900, y así podríamos seguirlo remontando. Pero entonces, bueno, de la mano de Real de Azúa, parece mentira, de Real de Azúa pasamos a Ardao, paréntesis. Cuando quisimos conocer a Arturo Ardao, mi colega de la época, Gustavo de Armas, lo primero que se nos ocurrió decirle fue: tenemos mucho interés en Carlos Real de Azúa. Si había una persona con la que Arturo Ardao no sentía empatía en el universo, era, ¿no?, con Carlos Real de Azúa. Nos quedó claro de inmediato, y nos quedó claro de inmediato que era una persona excepcional, porque aún así nos recibió. Terminamos en el 900, y fue descubrir el 900, y como en las tiras cómicas de antes, ¿no? Blop, cuando te caías, ¿no? Se caían para atrás. Nosotros nos caímos para atrás con Gustavo de Armas, leyendo a Rodó, leyendo a Bafo Herrera, porque, y es lo que quiero, por eso quiero decir por qué me importa tanto. Me importa muchísimo porque tanto Rodó como Bafo Herrera son extraordinarios en el sentido de inocular anticuerpos contra el dogmatismo. Eso es lo primero. La libertad de pensamiento. La
libertad de pensamiento que circula en las páginas de Rodó y de Eva Ferreira es increíble, ¿no? Es un acto de liberación intelectual hermoso. En el caso de Eva Ferreira, también en el de Rodó, como se ha escrito, como se ha dicho, pero en el caso de Eva Ferreira está también tan clara su vocación político-social, su vocación por problemas sociales, que es espectacular, es maravilloso. Cuando uno piensa algo así como el ideal del intelectual, bueno, que sea libre, que no sea dogmático, que no le tenga miedo a la duda, al contrario, que ame la duda, ¿no? Que haga de la duda su gran aliada. Acá otra vez cito a mi profe, ¿no? Viejas clases sobre Descartes. Descartes se quedaba corto cuando decía, ¿no? Dudar una vez en la vida tanto como sea posible, se quedaba cortísimo. Rodó se quedaba cortísimo cuando decía que cada generación dude, ¿no? Conquiste su propio lugar en el ideal. No, el intelectual, el universitario duda todo el tiempo, no una vez en la vida, no cuando es joven, duda todo el tiempo. Y eso que se le reprochaba a Eva Ferreira, se le decía que enseñaba a vacilar, es una lección extraordinaria. Y Eva Ferreira combinaba esto de la duda, lo combinaba con una vocación social, una vocación por contribuir a la solución de los problemas sociales emocionales. Es la lucha contra el dogmatismo, es el compromiso con los problemas públicos, en lo escrito y en lo hecho. ¿No? Hay una obra, ¿no? Hay cargos públicos asumidos que les llevaban horas y más horas y días de gestión, de picar piedra. Gran lección para ese modelo de intelectual con que uno sueña, ¿no? El intelectual libre, el intelectual comprometido en el buen sentido. La búsqueda de la excelencia. Esto yo no tengo nada nuevo para decir tampoco de esto, pero si algo tenía claro a Ferreira es que quería jugar en primera, para decirlo en términos como se dice en Harvard, ¿no? Como se quiere decir, ¿no? Que alguien quiere dialogar con el mundo, el ejemplo que ponen es ese, ¿no? Ferreira no tenía ningún problema en pensar en grande y sentirse entre los grandes sabiendo todo lo que no sabía. Y yo agregaría, como modelo intelectual, muy difícil en este país, donde los partidos son tan espectaculares, donde los partidos son tan profundos, donde los partidos son tan fuertes, donde los partidos son como planetas, ¿no? Que tienen como una masa enorme y una atracción gravitacional espectacular y secuestran todo, ¿no? Y a veces colonizan todo. Paz Ferreira tenía una cosa espectacular, para mi gusto, que era esa cosa de no dejarse seducir con ningún mal. No dejarse seducir con divisa y tendencia que están confundiendo las almas, decía por ahí el Fernández. Bueno, había algo en esto, yo lo digo en mi texto, había algo aristocrático doctoral en esta cosa, ¿no? De mirar a las divisas así, mirarlas por arriba, ¿no? Pero qué coraje, ¿no? El de Paz Ferreira en ese mundo dividido entre blancos y colorados, que hasta no hacía mucho, ¿no? Se acuchillaban alegremente en las colinas de la patria. Qué coraje el de decirle al vallismo que lo tentó, que no. Qué coraje el de decir, no, hay otro lugar en el mundo político, en el mundo de la polis, en el mundo de la república, hay otro lugar, que es el lugar del diálogo con los partidos, del servicio público, pero de la independencia. Como le hubiera gustado decir, como decía Roberto Bobbio, el de la independencia sin indiferencia. Independencia respecto a los partidos, sin indiferencia respecto a los problemas sociales y políticos. Entonces, mi pasión, mi tributo
por eso hablo del Baferreira recargado, porque lo precisamos, viene por ahí, ¿no? Porque yo lo veo como uno de los tantos, no tantos, pero hay muchos, modelos intelectual que ha dado este país. Así que bueno, muchas gracias a todos los que me llevaron el apunte con esta iniciativa, y bueno, por la posibilidad de decir todo esto que es tan importante para mí. Buenas noches. Primero que nada agradecer al dueño de casa, a Valentín, por la invitación a este enorme compromiso que es doble en lo personal, que es comentar un libro sobre Baferreira, y el otro compromiso que uno lo tratará de hacer con el máximo respeto, que es enunciar algunos de los postulados de los autores del libro. Por lo tanto, me traje mis apuntes de maestro y espero que no aburrir demasiado, pero por una cuestión de respeto a los autores, quería compartir lo que me dejó a grandes rasgos la lectura de cada uno de ellos, de esta fantástica obra de divulgación y de análisis que tiene un tono, que tiene un nombre ya claro, que es En torno a Baferreira. Es lo que se da, como decía Fito recién, en el contexto histórico, y son voces polifónicas sobre uno de nuestros mayores intelectuales en la historia. Entonces, para comenzar, ¿no? El texto inicial, el texto de presentación de Valentín, un poco como Valentín Trujillo lo hizo en su alocución. Valentín nos cuenta en el libro el contexto histórico donde nace la obra de Bas y donde nace Bas, que no es menor que ese Uruguay de fines del siglo XIX y en esa primera mitad del siglo XX que es tan prolífica, es una fuente inagotable para llegar sobre ese Uruguay que tanto nos deja. Ese Uruguay de la primera mitad del siglo XX, tan fundacional, y donde Baferreira sin duda fue una voz nacional e internacional que nos hizo un poco a todos. A continuación, el profesor Yamandú Costa insiste, el querido profesor, en hablar de algo que se mantiene a lo largo de los textos, que es reivindicar la postura de Baferreira como la filosofía de la experiencia concreta, sin caer en un empirismo fácil, sin caer en un empirismo ingenuo. Todas las obras, y especialmente este primer artículo del profesor Costa, lo que nos llama es a ver a la obra de Baferreira como la reivindicación del empirismo, de la experiencia, esa palabra central. Uno no puede vivir la experiencia por otro. Uno no puede. La experiencia no se transfiere, la experiencia se vive. Uno no puede enseñar a otro a partir de su propia experiencia. Y en la obra de Bas está presente eso, que esa problematización de la experiencia concreta, no ingenua, no un falso empirismo de porque yo lo viví lo hice, sino que a partir del problema que va a estar presente, yo voy a pensar a partir de él. El modo de pensar, dice el profesor Costa, el modo de pensar es el de hacerlo directamente sobre los problemas y no desde las teorías. Este concepto se va a repetir en las distintas obras de los autores del texto. Baferreira pensaba a partir de los problemas. Y si ustedes me permiten, ¿cuánto sería más fácil para nuestro país, para nuestra sociedad, para el presente, si sin abandonar las teorías, sin abandonar nuestros marcos ideológicos, habilitarnos a pensar a partir de los problemas que nos llaman, habilitarnos a partir, y en ese problema que no necesita falsos consensos, pero sí necesita pensar en torno a lo que nos interpela. Y esto está presente a lo largo de la obra. El filósofo Horacio Bernardo plantea que la filosofía de Baferreira puede definirse en primer lugar como un método o estilo de pensamiento. Piensa en función de casos, volvemos a los problemas. No es abandonar los marcos teóricos, perdón que me repita, no es el llamado a abandonar los marcos ideológicos, estimados amigos, pero sí pensar un método que nos haga pensar a partir de los problemas. En primer lugar, como un método o estilo de pensamiento. Pensar en función de casos y por eso adquirir relevancia las cuestiones y los problemas. Enseñar a pensar bien, dice
Horacio Bernardo, y en consecuencia actuar lo mejor posible. Y tomando el fragmentario de Eva Ferreira, dice, enseñar a vacilar. Queridos amigos, el tiempo donde vacilar está tan mal dicho, conteste ya. La red social me dice, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás diciendo? Opine ya, piense ya, dé su certeza ya. De Vaz y de los autores, de Eva Ferreira, de los autores que han construido este texto, lo que nos queda es, entre otras cosas, no tenerle a la vacilación, no entregar el derecho a vacilar, no entregar el derecho a decir a la pausa y a la reflexión en torno a los problemas. El profesor Aníbal Corti plantea que contra las macronarrativas conservadoras, y acá es muy interesante en este texto, como Corti plantea el debate contra el conservadurismo. Él hace referencia a Realidad Suba, hace referencia a una lógica, a la problematización de que todo tiempo pasado fue mejor, ese viejo sueño conservador. ¿Qué dice un conservador de ley? Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué dice un conservador de ley? Hay una narrativa, hay una inmanencia en los temas que nos permite volver a un pasado donde éramos mejores. Frente a ello, el profesor Corti, tomando la lógica de Eva Ferreira, plantea, no nos engañemos, no todo tiempo pasado fue mejor. Hay una moral social que ha ido avanzando. Hoy todos sabemos, agredir a un niño es un pecado capital. Hoy, en el 2024, llevamos miles de años agrediendo a los niños y agrediendo a la infancia. Llevamos miles de años. Es mentira que hace 1000 años éramos moralmente mejores que ahora. Entonces, esa reivindicación de pensar progresivamente que es mentira que todo tiempo pasado fue mejor, nos interpela, entre otras cosas, para pensar que el futuro puede ser mejor que el actual presente. Y hay un juego político más que interesante que está pensado en el texto del profesor Corti. El profesor Cortacide plantea que en sus estudios pedagógicos, los estudios pedagógicos de Eva Ferreira, se puede encontrar que no era nada conservador. Por ejemplo, en su proyecto de algo que es fantástico, y yo les recomiendo que se detengan, a que lo busquen, que lo ha manejado, que lo maneje, que uno como profesor en los institutos normales insiste año a año en ello, que es el viejo proyecto de Eva Ferreira de los parques escolares, que va atado al concepto de experiencia. Miren qué maravilla es lo que planteaba Eva Ferreira. Él planteaba que la ciudad empobrece la experiencia del sujeto. ¿Y qué planteó en su momento? Crear parques escolares donde los niños se fueran, incluso en zonas no contaminadas por la urbe, para poder vivir en experiencia concreta, y vuelve la experiencia concreta, en experiencia concreta con la naturaleza. Reivindica la experiencia y reivindica el encuentro en la infancia de crearse y de recrearse más allá de la contaminación del entorno. Si uno me permite, qué distinto sería hoy si nuestra infancia tuviera, por ejemplo, la posibilidad de salir de su contexto inmediato y poder recorrer, por ejemplo, parte de la ciudad o parte de la sociedad para construir una experiencia distinta a lo que su entorno inmediato le dice. Ya lo planteaba más a comienzos del siglo. Todo ciudadano tiene ante todo, dice el profesor Cortacide dice, todo ciudadano tiene ante todo dos deberes, dice Eva Ferreira. El primero, ocuparse de la política, y el segundo, no ocuparse solo de la política. Acá hubo algo que quería compartir con ustedes. Dice Cortacide, tomado de Eva Ferreira, el llamado a que el político no viva de la política. Lo que decía Fito recién. ¿Cuánto más ganaría nuestra sociedad si nuestros cuerpos políticos no dependieran de la política para poder vivir? Y que vuelvan al llano, y que dependan del llano como un ejercicio para poder sobrevivir y no depender de ese espacio de poder. Procurar la independencia de la vida no dependiendo materialmente de la política. A mí se me prendieron 14.000 luces rojas, amarillas. Qué diferente sería en ese marco. Ana Facioli nos hace un llamado a Eva Ferreira, dice categóricamente la profesora Facioli, Eva Ferreira fue un feminista, y Eva Ferreira se reivindicaba como feminista. Se trata de una perspectiva político-filosófica sobre el estatus de las mujeres en la sociedad, y por tanto algo que atañe, preocupa y es responsabilidad de hombres y mujeres.
En este contexto de discusiones si los hombres podemos ser feministas, no podemos ser feministas, si hay espacio para el feminismo, Fazioli toma de Bas Ferreira su reivindicación de feminista y que puede ocupar, y que es cuestión también de los varones ocuparse de los desafíos de género que se plantea. Y bueno, y menciona algo fundamental, como fue el hecho de promulgar la educación femenina y promulgar los derechos de la mujer, señalando también algunos elementos que Bas no pudo ver en su contexto, que Bas Ferreira no pudo ver en su contexto y que son desafíos para continuar. Adolfo Garcés plantea que razones su amor incondicional, y no voy a repetir lo que él contó, dice, pero acá quiero retomar algo que Fito planteó en su texto y reivindicar de Bas Ferreira la libertad intelectual más allá del resabio del dogmatismo. Si me permite, qué difícil que es hoy dudar y qué difícil hoy es no ceder al dogmatismo. ¿Soy yo, no? Qué cómodo es el dogmatismo, qué cómodo es el dogmatismo para estar presente. Y lo que nos llama Fito, a partir de la lectura de Bas Ferreira, es reivindicar la libertad intelectual, más allá de cualquier dogmatismo. Y vuelve Fito tomando de Bas Ferreira, no pensar por ideas, sino por ideas a tener en cuenta. No pensar, por sistemas de ideas, sino por ideas a tener en cuenta. Dice Fito, graduar la creencia. Otra de las recomendaciones de Bas Ferreira. Leer al profesor Leonardo Guzmán es un placer, yo les invito, parezco un vendedor, me van el ómnibus, ¿no? Leer al profesor Leonardo Guzmán, la conferencia del profesor Leonardo Guzmán, es realmente una delicia. Alguien que estuvo presente directamente en los debates entre Bas Ferreira y Grompone. Es como trasladarse al debate entre Bas Ferreira y Grompone. Y dice el profesor Guzmán, una gran característica de Bas Ferreira, el querer pensar, volvemos directamente sobre los problemas y no por sistemas, era que por momentos llegaba a una síntesis práctica, por momentos una reflexión dubitativa, acaso demasiado dubitativa. Y dice el profesor Leonardo Guzmán, el doctor Guzmán, Bas Ferreira enseñaba a comprender. El profesor Jorge Liberati entra en el diálogo entre Bas Ferreira y Ardaud y dice algo que previo al 19 de marzo lo quiero compartir con ustedes. Esta dupla Bas Ferreira y Ardaud se basan en tres principios de pensamiento tan caros para nuestro país. Un pensamiento liberal, laico y republicano. Liberal, por la concepción de libertad, laico, porque está desprovisto de cualquier dogmatismo. La laicidad no es entendida como una falsa neutralidad, ni inhibir el debate público en la polis. La libertad, la laicidad, tanto para Bas Ferreira como para Ardaud, es la posibilidad de habilitarse cautamente a discutir los temas de las polis, respetando indefectiblemente el postulado del otro. ¿Y qué plantean tanto Bas Ferreira como Ardaud? Un concepto que valdría la pena volver a beber en él, así como Rodó, el concepto de educación popular. Ese sueño liberal, ese sueño republicano, que no puede haber democracia si no hay educación del pueblo. Pero no solamente una educación dada por las instituciones educativas, plantea el profesor Liberati, sino que esa educación se entrelaza con otras acciones que son tan importantes en la sociedad y tan educativas. Por ejemplo, lo que educa un medio de prensa, y menciona Marcha. Por ejemplo, lo que educa la acción de una biblioteca pública, como la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, lo que educamos cada uno de nosotros en nuestra vivienda privada, en nuestra circulación privada en la polis. Todo eso tiene que ver con la educación popular. Y finalmente, Diego Marais hace un raconto muy ameno y muy sustancioso sobre el encuentro de Bas Ferreira y Albert Einstein, que se encuentran en un llamado que dice Marais, convocado y solicitado por Albert Einstein, que quería dialogar con alguien que le pueda contar algo sobre ese espacio. Y lo interesante, lo que yo rescato de ese fantástico artículo de Marais, es cómo recoge que los medios de prensa de ese contexto tomaron el debate o la charla entre Bas Ferreira y Albert Einstein como un tema de portada y de discusión popular.
Entonces, uno se imaginaba en un contexto, de aquel Montevideo aldeano, el encuentro entre dos intelectuales como una referencia fundamental. En una plaza, gracias, Valentín, en una plaza pública del centro de Montevideo. No los aburre más y quiero terminar con 4 reflexiones. En síntesis, la publicación y los autores que nos convocan son una oportunidad para conocer visiones eruditas y plurales. El valor de la erudición y el valor de la pluralidad, estimados amigos. Eruditas y plurales sobre uno de los intelectuales más importantes de nuestro país. Y eso en sí mismo ya es un motivo de celebración. Pero además es una oportunidad para poner sobre la mesa conceptos que nos interpelan como sociedad en el presente. Y quiero compartir con ustedes 4. Primero, pensar por problemas, más allá de las ideas comunes. Y bueno, el desafío es identificar cuáles son los problemas que hoy nos convocan. Identificarlos y irlos más allá de las reiteradas y cómodas relaciones y lugares comunes. El segundo punto, valorizar la libertad como objetivo. Qué poco se habla en nuestro país de la libertad. Y como maestro, debo decirlo, qué poco que habla la educación de la libertad. Y qué mal que nos hace eso. Qué poco hablamos y formamos en ese marco del concepto de libertad. Ese es un punto que a mí me quedó pendiente y me quedó en la cabeza después de leer la obra. El tercer punto, pensar la educación popular como un espacio institucional, por supuesto, ¿no? También como un proceso donde, al decir de Cortázar y Liberati, donde es fundamental el marco que dan otros proyectos de la sociedad civil. La educación popular que incluye las instituciones educativas, pero que trasciende a las instituciones educativas en sí mismas. Las instituciones son legítimas, pero hay un conflicto que va más allá de ellas. Y por último, habilitarnos y caer en empirismos ingenuos al ver la experiencia colectiva social, pero también individual, como gran motor de conocimiento. La duda, la libertad y la experiencia. Esos 3 puntos que quería compartir con ustedes y agradecer muchísimo la invitación a presentar este texto. Muchas gracias. Gracias, Fito. Gracias, Juan Pedro. Yo lo último para saber que quería destacar es la imagen de portada que tiene el libro. Es parte de... es un retrato de Ferreira de Pepe Montes. Integra la Pinacoteca de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional no solamente es la memoria del país, no solamente es un enorme conjunto de papel, sino que también tiene arte, tiene escultura, tiene tapices, tiene numismática, tiene sellos. Es una colección, como dice nuestra gran amiga la gran Lisa Bloch, es la cueva de Alibaba. Aquí están todos los tesoros y me parece importante destacar este buen retrato de Abad Ferreira, que es parte de la Pinacoteca de la Biblioteca. Agradecer nuevamente su presencia, agradecerle a nuestros panelistas y bueno, espero que disfruten de la lectura. Muchas gracias y buenas noches.